La actitud política que vive hoy nuestro país es muy crítica, muy crítica. Un país que tenemos extensas fronteras, grandes, mucha tierra, mucha agua, mucha pampa húmeda, capacidad para que vivan por lo menos 1.000 millones de personas. Tierras para todos, con casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Sabe que la India tiene menos de 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio y alberga a casi 1.500 millones de personas. Pero nuestro país puede albergar cientos de millones de personas y poder generar recursos para subsistir, más bien para poder vivir como corresponde. Y usted sabe que la clase política en la Argentina ha desilusionado mucho a la gente. Esos liderazgos que le prometen todo, pero a la hora de tener el control, el poder, una de las cosas que no se entiende es por qué lo que dicen no lo cumplen. Y así se hacen viejos y se llenaron de dinero, pero terminan viviendo con un vacío terrible. La Biblia habla que Lázaro, un hombre rico, y el mendigo, por supuesto, con esa palabra se la estoy diciendo, pobre. Y un día el mendigo se acerca a la mesa de Lázaro y Lázaro no le da de comer, ni siquiera las migas que se caían de la mesa. En esa escena, quizá estaba comiendo en el patio de su casa. Y así fue. Había en aquel entonces, en la antigüedad, reuniones muy públicas, donde las personas que mucho tenían hacían grandes reuniones, podían compartir almuerzos, cenas, y en esas reuniones públicas, donde iba mucha gente, también caían personas muy necesitadas. Pero este relato habla de que Lázaro lo tenía todo y el mendigo no tenía nada. Pero un día ambos partieron de este mundo, como le va a tocar a usted o a mí. ¿Y qué sucedió? Sucedió de que el rico estaba en un lugar de tormento que se llamaba Lázaro, y el mendigo estaba en el seno de Abraham, en el cielo. Usted sabe que Abraham en la Biblia es el padre de la fe, es la persona que tuvo la mayor actitud, la primera y mayor actitud de fe en la tierra con relación a la fe cristiana o a la fe de nuestro Dios Padre. Y qué importante es en la vida poder tener una actitud que mire hacia adelante. ¿Sabe? La clase política en nuestro país nunca recuperó el orgullo de ser servidores. Les gusta ser servidos, que cuando tienen el poder, cuando ya tienen una caja grande, cuando empiezan a tramar negocios y las obras públicas las empiezan a llevar para sus amigos y esos amigos le dan sus beneficios y de repente pasan 3, 5 años y las arcas económicas de ser regulares a cualquier persona pasan a ser de millonarios. También hay religiosos en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo, que han sido personas honestas, han arrancado bien, pero el poder de tener muchas personas y seguidores se han endiosado, se han envanecido y también se han enriquecido. Alguien me dice, dígame usted, Darío dice, como siervo de Dios de muchos años, que aún veo que está al lado de la gente que necesita, que antes estaba en un cuadrado donde concentraba gente que se reunía seguido, pero ahora usted que va a las casas o que asiste a la persona que necesita donde está, que es lo que Jesús hizo, porque
esta persona que me estaba diciendo esto tiene conocimientos varios en la vida, inclusive el religioso, el teológico. Y me dice, ¿cómo es que usted hay cosas que no las tiene? Veo que no le falta lo primario, pero hay cosas que mucha gente las tiene y usted no. Y le digo, mire, yo he invertido mucho en la vida y no lo estaría diciendo si usted no me interviene con esta pregunta del por qué me faltan cosas. Mire, yo soy un hombre muy feliz, con mi esposa, con mis hijas, con mis nietos, mis yernos, o los hijos políticos en general. Soy feliz por mi esposa, por la familia en general y por Dios que es quien me da esa bendición. Yo tengo lo que a cualquiera le hubiera costado 30 o 40 años, yo lo tuve en meses o menos todavía. En menos, en días. Y usted sabe que cuando me hace esa pregunta yo le digo, bueno, lo que sucede es que en la vida uno tiene que estar por el prójimo. No desatendí mi persona, ni mis cuatro paredes, pero invertí. Y yo me doy cuenta que en la vida, quizá el rico, como los políticos de hoy, es todo para sí. Políticos, sindicalistas, religiosos, que no salen de su zona de confort, que alguna vez fueron personas sacrificadas, que pagaron un precio, pero cuando llegaron a esa cúspide que ellos querían, se relajaron y se empezaron a sentir señores. Y como el caso que yo le mencioné en unas charlas anteriores, que este matrimonio no respeta a su autoridad mayor, no le colabora, no le rinde cuentas, toman decisiones arbitrarias por sí mismos y consultan a sus jóvenes, aunque no son tan jóvenes, y no a quienes tienen años y experiencia, a quienes deben respetar, a quienes formalmente son su autoridad. Le digo, yo he aprendido mucho en la vida de estas cosas y he salido de mi zona de confort y me he sacrificado como otros lo hicieron antes por mí. Aunque yo hoy no tenga mucho, también yo invertí dando mucho. A lo mejor no fui un muy buen administrador, no tuve ese ojo para los números, para que hagan brotar los billetes, porque hay personas que sin trabajar hacen brotar los billetes, y ese es un don. No todos son deshonestos. Hay gente que con hablar nomás generan dinero y hacen negocios y no estafaron a nadie y no engañaron a nadie, como hay otros que sí engañan. O sea que hay dinero bien habido y dinero mal habido de personas hábiles, que algunos lo hacen para bien y otros son hábiles para mal. Entonces yo le dije, pero Dios no me va a dejar solo. Vivimos en una sociedad donde solamente se le corresponde a aquellos que son de nuestra sangre. Pero si tenemos, si podemos, como le pasa a la clase política o a aquellos que tienen cierto grado de poder, que tienen un gran núcleo de gente, se olvidan de lo que es necesitar. No nos olvidemos, si hoy tenemos, que un día necesitamos y que si hoy tenemos es para compartirlo. Lo que Dios tenía, lo que Jesús tenía, siempre lo daba. La gracia y el don de multiplicar las cosas, de resucitar personas. Aun cuando Él era carpintero también lo hacía por los demás. Lo que Jesús tenía lo daba, lo compartía. No significa que uno tenga que vender todo para quedarse sin nada. No, uno tiene lo que es digno y un poco más si se quiere, pero lo que tenemos, nuestra vida, nuestra salud, tiene que no solo bendecirnos a nosotros y a nuestro entorno, sino también a personas que lo están necesitando. Así lo han hecho conmigo y así creo que tenemos que hacerlo nosotros. No piense en la clase política, no piense en los que tienen lugar de poder, piense en usted, en su lugar. Quizá muchos deforestan árboles y no vuelven a colocarlos y allí le plantan cosas para generar dinero,
Pero yo me pregunto, ¿cuántas personas que sacan el árbol de su vereda vuelven a poner otro? No porque las raíces me rompen. Bueno, busquemos una forma de enterrar bien la planta y direccionar las raíces para que no entorpezcan la vereda, ni tampoco las instalaciones que hay abajo, los servicios que tenemos. Pero busquemos que, que las cosas estén en su orden. No es imposible. En todas las áreas de la vida tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Y aunque haya mucha gente que lo hace mal, nosotros no vamos a hacer lo mismo. No vamos a hacer lo mismo. No vamos a hacer lo mismo. No nos vamos a copiar de ellos. Vamos a hacer como a Dios le gusta. Pensamos en el prójimo como si fuéramos nosotros. Un placer.